buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de Donde las Papas Queman. Como siempre estamos conversando de temas relacionados los días viernes a sustentabilidad, crecimiento, también desarrollo. Y hoy día vamos a hablar de un tema que está absolutamente en boga, que es el TPP-11, este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Y para eso tenemos a un excelente invitado, a Jorge Saad, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches, Magdalena. Gracias por la invitación a tu programa. No, muchas gracias a ti por el tiempo, y en una temática que estos últimos días en realidad ha dado mucho que hablar, precisamente por la visita del presidente a la ONU, que era un espacio importante para poder seguir discutiendo esto. Además se ha visto también esta ambivalencia, esta división incluso dentro del propio gobierno. Por una parte el ministro Marcel diciendo que el gobierno no va en el fondo a oponerse a la discusión de esto. Por otro lado aparece hoy día RD con Latorre, el senador Latorre, diciendo que ellos se van a oponer con una nueva propuesta, hablando de un nuevo modelo económico para Chile que sea ecológico, feminista, antiimperialista, en fin. Todo esto a propósito del TPP-11, que venimos hablando ya desde el 2018, si no me equivoco, sobre este tema. Entonces, para partir, Jorge, porque yo creo que, como suele pasar con estos temas, todos lo tenemos en boca, pero pocos saben qué es en realidad este tratado. Y quería preguntarte por eso, ¿qué es el TPP-11? ¿Qué significa para Chile? ¿Y por qué está la discusión instalada de esta manera hoy en día? Gracias, Magdalena. Como tú dices, más allá de la cuña política que hay hoy día en estas dos almas del oficialismo, es importante saber qué es este acuerdo transpacífico, conocido como TPP-12 en su origen, y hoy TPP-11 con la salida de Estados Unidos. El origen de este acuerdo se remonta hace ya varios años, cuando Chile, junto a otros 3 países, creó un mecanismo en el Asia-Pacífico que se llamaba el P4, Nueva Zelanda, entre ellos. Y luego Estados Unidos vio con interés en la APEC este diálogo que se estaba dando y propone incorporar más países e incorporarse en las negociaciones, en lo que derivó en el llamado TPP-12 o Trans-Pacific Partnership Agreement. Esa es la sigla en inglés. Estados Unidos transforma el TPP-12, no solo lo comienza a liderar, sino que lo transforma en un objetivo también geopolítico, que era establecer las reglas del comercio para Asia-Pacífico, que es la zona económica más dinámica hoy a nivel mundial, establecer reglas para China, pero sin China. Entonces no solo hablábamos de un objetivo comercial, de un objetivo de establecer reglas comunes, sino que también tenía un propósito geopolítico. Luego viene la elección en Estados Unidos. Bernie Sanders, abiertamente opositor al TPP-12, liderado por Obama en esa época. Trump también, con su discurso muy orientado a ciertos estados que eran intensivos en manufactura. Y Hillary Clinton también se suma a esto de oponerse al TPP-12 por una razón electoral. Pero en su primera acción como presidente, Trump se sale. Entonces la pregunta fue, ¿qué vamos a hacer con todo este esfuerzo, con toda esta negociación, que eran reglas de última generación, no solamente comerciales, medioambientales, laborales, de propiedad intelectual, de transferencia tecnológica? Y en Viña del Mar, el 2019, en marzo, los cancilleres de Japón y de Chile deciden rescatar el TPP y lo llaman TPP-11, excluyendo a Estados Unidos, dejándolo suspendido hasta que Estados Unidos manifieste el día de mañana incorporarse, y se suspendieron 20 normas que estaban muy relacionadas a temas que promovía especialmente Estados Unidos. Y así fue el TPP-11, que hoy lo han ratificado en sus países 8 de los 11 miembros. Falta Brunei, falta Malasia y falta Chile. Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, todos ellos ya lo han aprobado. Entonces, claramente, para esta tradición de Chile de una política comercial abierta que lideró mucho de estos foros a nivel internacional, esto más bien es apretar el acelerador en reversa y acelerar en reversa, porque es una señal totalmente contradictoria a lo que ha venido haciendo Chile estos últimos 30 años. De todas maneras, bueno, ahí entonces con lo que tú comentabas, ahí ya se hace cargo un poco esta crítica que dice, bueno, efectivamente con Estados Unidos esto era bastante más que un tratado comercial, pero se entiende entonces que luego que sale Estados Unidos de este tratado del TPP-11, volvemos a que sea un tratado meramente comercial. No sé si podrías ahondar entonces en cuáles son aquellos puntos más relevantes quizás que busca regular o sobre los que busca acordar el TPP-11. Es muy importante, Magdalena, decir que el TPP
11 trasciende lo comercial entendido como ventajas de aranceles. Es un mega acuerdo de 30 capítulos, 5 de ellos son de temas de comercio comerciales, pero hay temas de libre competencia, propiedad intelectual, servicios, política regulatoria, temas laborales, medioambientales, o sea, un mega acuerdo, el más comprensivo, más profundo que tengamos en la historia de los tratados de libre comercio. ¿Qué contiene en términos generales el TPP-11? Primero, ventajas para productos que puede acceder Chile en los mercados TPP que no tiene esas ventajas en los acuerdos bilaterales que ya tiene Chile con los otros 10 países, en productos lácteos, en temas productos del mar, en temas frutícolas, entre otros. Son aproximadamente 3.000 productos que hoy día algunos tienen arancel en los países, por ejemplo, un arancel del 30%, 40% y que con el TPP baja a cero. O sea, mejora el acceso a esos mercados de nuestros productos. En segundo lugar, Magdalena, reglas comunes para un mercado de casi 500 millones de personas que representa el 15% del PIB mundial. O sea, tú estás creando una mega zona de libre comercio con reglas comunes en el Asia-Pacífico. Tercero, esas reglas son más modernas y más profundas que las que conocíamos, que yo ya te mencioné, y eso es muy importante, porque algunos han dicho, ¿para qué Chile va a firmar el TPP si ya tiene acuerdos bilaterales con los países? Exacto. Pero no nos olvidemos que algunos de estos tratados fueron firmados hace 10 años, hace 8 años, y la economía ha venido cambiando de manera significativa estos años. Entonces el TPP recoge gran parte de esas realidades en temas de comercio digital, transacciones electrónicas, que son nuevas formas de hacer negocios modernas y que los tratados más antiguos probablemente no las recogen porque estaban concebidos para el comercio global más tradicional. Y por último, el TPP también tiene, como te decía yo, una importancia estratégica. Chile quiere estar sentado en la mesa en el acuerdo que está definiendo las reglas del futuro en una zona económica muy dinámica o quiere restarse. Porque esos elementos, Magdalena, también tú tienes que ponerlos sobre la balanza cuando evalúas para el interés nacional si es conveniente o no que Chile participe en una negociación. O sea, en suma, es un acuerdo que beneficia a Chile, que tiene ventajas concretas, que nos pone a la vanguardia en materia de tratados de libre comercio y que profundiza nuestra vinculación con una zona que para Chile es clave. Porque en 30 años nuestra inserción con el Asia-Pacífico en términos económicos se ha duplicado. Absolutamente. Bueno, sí, ahí quizás está gran parte de la mirada con el último punto, la mirada estratégica en el fondo respecto a firmar o no el TPP-11, tiene mucho que ver con la tradición o la historia también que venimos construyendo hace bastante tiempo en estas relaciones internacionales y en donde se ha ido desarrollando nuestro comercio. Uno ve hoy día y efectivamente es hacia el Asia-Pacífico donde se van principalmente las exportaciones, por ejemplo, donde está gran parte en el fondo de las relaciones comerciales hoy día en Chile. Entonces no es menor la decisión de sumarse o no sumarse en este sentido al tratado. Volviendo a algunos temas, tú precisamente comentabas a propósito de las ventajas que podría tener firmar este tratado a pesar de que tenemos estos 10 tratados de libre comercio ya, o sea, con todos los países integrantes, que tiene que ver con la antigüedad que se tiene. Y ahí está una de las principales, quizás, críticas que se ha hecho por parte de otras personas. Que dicen, bueno, no es necesario precisamente porque ya tenemos estos tratados. Y yo lo sumo también a esta crítica que se hace como a este modelo económico que se ha planteado, que es un poco la crítica que plantea el senador Latorre, ¿no es cierto? Dice que es un modelo económico que ya está agotado y que con esto nosotros queremos seguir profundizándolo. No sé cuál es tu mirada al respecto y cuál sería ese modelo económico entonces que se contrapone a lo que se quiere avanzar. Discrepo totalmente con la afirmación del senador Latorre y en general con la mirada que tiene de política comercial y de inserción de Chile el Frente Amplio más el Partido Comunista. Este germen, Magdalena, de cuestionamiento a los tratados de libre comercio, con visos de proteccionismo a mi modo de ver, de una visión muy unilateral de Chile, no Chile en cuanto inserto globalmente, tiene su origen más nítido en la campaña de Beatriz Sánchez, en el programa de gobierno de Beatriz Sánchez, y yo recuerdo en alguna entrevista que dije, ojo, este cheque en blanco que tenía Chile en política comercial, donde prácticamente todas las negociaciones se aprobaban con amplios consensos en el Congreso y en los gobiernos de derecha y de izquierda promovían las negociaciones, comienza a manifestarse en ese programa de gobierno cuando textualmente Beatriz Sánchez dice: no promoveremos ni suscribiremos ningún nuevo acuerdo
sin antes revisar el impacto y que tengan una convergencia con el Mercosur, que es un tema, yo diría, más bien romántico que tiene ese grupo con América Latina. Luego, el programa de primera vuelta del candidato Boric también plantea la revisión de los tratados y luego lo va moderando en segunda vuelta. Entonces, políticamente tú ya tienes un grupo minoritario, a mi modo de ver, políticamente, y minoritario también en la opinión pública, aunque haya grupos muy vociferantes, pero sigue siendo minoritario, que cuestionan esta política de Estado de inserción de Chile. El tema del modelo yo la verdad no lo entiendo muy bien, porque de los 11 países miembros, el modelo económico de Singapur tiene diferencias con el chileno. El de Nueva Zelanda lo mismo, Australia, Canadá, y todos ellos fervientemente han defendido el TPP. De hecho, nosotros no olvidamos, los propios embajadores de esos países que están en Chile escribieron distintas cartas al diario animando a Chile a que ratificara el acuerdo transpacífico. Entonces me parece a mí más bien, Magdalena, que el tema de fondo, la discusión del TPP, que es una discusión con un sesgo ideológico muy marcado, más que las críticas al texto propiamente tal del TPP, que en definitiva sí benefician y son ventajosos para Chile. Pero ese es un grupo, porque si tú ves el otro grupo de la centroizquierda, del oficialismo, de la centroizquierda, han sido activos negociadores en el pasado, como el senador Ricardo Lagos Weber, que fue el líder negociador del TLC con Estados Unidos, y por lo tanto, creo que a pesar del planteamiento del senador Latorre, hoy no tenemos un mejor escenario político más favorable que el de hoy para aprobar el TPP, y de hecho los votos estarían en el Senado. De todas maneras, así muestra, como tú bien decías, ahí se muestra, con lo último que comentaba, esta división al interior del gobierno, que esperemos que efectivamente sean unos pocos quizás los que hoy día se están oponiendo, que una postura más radical, algo que veíamos también incluso en la propuesta de constitución, ¿no es cierto?, este mayor como fortalecimiento o enfatizar el trabajo con América Latina, en la propuesta que hace RD hoy día también lo manifiestan nuevamente, entonces siempre con una priorización hacia América Latina, que claro, dice mucho de una postura quizás más bien política, ideológica, antes que ver cuál es la realidad chilena, que como decíamos hace un rato, todas sus negociaciones hoy día son principalmente con Asia-Pacífico y no con América Latina. Entonces, ahí hay harto que se tiene que revisar. Y como tú bien decías, personeros del gobierno hoy día, hasta Mario Marcel como ministro, está también una mayor injerencia a la socialdemocracia, socialismo democrático, y eso creo yo que puede aportar también en este sentido. Una pregunta que siempre me ha surgido, o sea, conversando esto con diversas personas, y uno tiene la oportunidad de ir conversando, cuando tú hablabas de las ventaja que esto tiene para el país, ¿en qué se traduce para el ciudadano de a pie? Porque ahí también está una de las críticas, dice, bueno, esto solamente va a ser una ventaja para las grandes empresas, pero ¿dónde están las ventajas de un tratado como este para el ciudadano de a pie, que se levanta, o que en el fondo fuera de Santiago, incluso que se levanta a comprar al almacén el pan, la leche, el desayuno todos los días? A ver, primero, siempre cuando tú logras mejor acceso de tus productos en otros países, que recordemos que las cerca de 8.000 empresas exportadoras chilenas no son todas grandes empresas. El TPP, de hecho, incluye un capítulo específico para las pequeñas y medianas empresas, para promoverlas en su integración en los países TPP. Cuando tú negocias un mejor acceso a tus productos, también tú estás favoreciendo a esos bienes, servicios o insumos del extranjero. Entonces, un mejor acceso de esos productos a Chile redunda después en mejores precios, porque obviamente si yo tengo arancel cero el costo es menor, por lo tanto mejores precios para esos consumidores. Y te quiero dar algunos ejemplos, Magdalena, cuando tú dices, bueno, ¿en qué beneficia? Por ejemplo, pulpa y mermelada, si tú la exportas hoy día a Japón, tiene un 40% arancel, porque el acuerdo bilateral con Japón tenemos muchos productos en arancel cero, pero hay algunas excepciones como esta. Con el TPP llega a cero. Entonces tú puedes pensar que aquellos que son productores de pulpa y mermelada van a tener nuevas oportunidades, ya sea que están en la cadena, ya sea que le vendan a un productor chileno que ese chileno exporta, o si lo hacen directamente, van a tener mejores condiciones en el mercado japonés. Los filetes de salmón, hoy día Vietnam pagan un 22% arancel, con el TPP 0%. Entonces tú dices, la industria salmonera o los proveedores que están relacionados a esa industria, ocurre lo mismo. Salsa de tomate, estoy viendo aquí distintos productos. Cervezas a Malasia se baja a 0%. Entonces, naranjas frescas, o como te decía al comienzo, productos lácteos, frutícolas, etc.
Pero, coincidiendo con lo que tú dices, también hay que verlo desde el punto de vista de las importaciones. Cuando tú dices cómo beneficia al chileno a pie, porque lo que te acabo de decir yo es cómo beneficia a las empresas, pequeñas, claro, medianas o grandes. Para el ciudadano a pie, mientras la economía chilena esté más abierta, va a tener más posibilidad de acceder a una mayor variedad de productos y a un mejor precio, porque tú estás abriendo la economía del país y por lo tanto estás facilitando y bajando los costos para que los productores extranjeros puedan ofrecer sus productos en el país. Esa es una premisa esencial del comercio, donde hay beneficios mutuos y cada país va viendo dónde tiene sus ventajas comparativas. Había un punto, Magdalena, que creo que es bueno reforzar también de tu pregunta de los beneficios iniciales: la diversificación. El TPP-11, fíjate tú que es un acuerdo que no tiene ni a Estados Unidos ni a China. Estados Unidos porque decidió salirse y China está solicitando su ingreso, pero ese proceso puede tomar tiempo. Hoy, la relación comercial de Chile con Estados Unidos y China es cerca de la mitad de nuestro comercio internacional. Dos potencias que están enfrentadas, ¿cierto? Geopolíticamente, en el plano tecnológico, en el plano económico, comercial. Entonces el TPP también es una posibilidad para Chile, cuya dependencia comercial es cada vez más alta a estas dos potencias, para diversificarse y mejorar o profundizar sus relaciones comerciales con estos otros países del Asia-Pacífico, porque el TPP-11 es un mega acuerdo que no tiene ni a Estados Unidos ni a China. Esa diversificación creo que también es una ventaja que ofrece este acuerdo. Fundamental, efectivamente. Bueno, ahí me quedo también con la gran pregunta esa que siempre hacen, bueno, ¿en qué beneficia a las personas? Ahí se tiene, ¿no es cierto?, este mayor acceso a los productos y, por supuesto, cómo puede beneficiar a todos aquellos pequeños productores que también comienzan a ver nuevos mercados hacia afuera. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Estamos conversando con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Vamos y ya volvemos. Tener una pensión que te permita vivir tranquilo